Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 es el texto que hemos tomado como texto base para esta grabación o para este tema de la palabra de hoy. ¿Estás listo? Dígalo conmigo. Ninguno que milita, más fuerte, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos somos soldados de Cristo? Puede sentarse, que Dios le bendiga. Bien, nosotros ya hemos hablado durante estos dos temas anteriores. Este es el tercer tema que estamos compartiendo el día de hoy. Y hemos titulado a esta serie No te enredes. No te enredes. Enredarse, ya pusimos como ejemplo lo que es la enredadera, lo que nosotros conocemos como el bejuco. Recuerdan que hablamos del bejuco. El bejuco que se va metiendo donde ve un hueco, donde meterse, allí lo va haciendo. Y qué difícil, qué terrible es poder arrancar un bejuco de adentro de esa enredadera. ¿Recuerdan el bejuco, sí? Después que está enredado y está metido allí, ay hermanito, eso sí es complicado sacarlo de allí. ¿Por qué? Diga conmigo, porque está enredado. Así sencillamente es el soldado. El soldado que milita en el camino de Dios, en el ejército celestial. El soldado que empieza a enredarse en los negocios de la vida, diga conmigo, no puede agradar a Dios. Así de sencillo, no puede agradar a Dios. Oiga esto, enredarse en los negocios de la vida deja como resultado la falta de fidelidad. Diga conmigo, falta de fidelidad. Así es, un soldado que empieza a enredarse en las cosas de la vida deja de ser fiel en su base militar. Deja de ser fiel allí donde Dios lo llamó, donde Dios lo tiene sirviendo. Número uno, deja de ser fiel. Número dos, deja de ser santo. Ojo, porque esto es de santidad. La Biblia dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Un soldado que milita en los negocios de Dios, en la viña del Señor, en el ejército espiritual, cuando empieza a enredarse en las cosas del mundo, en los negocios de la vida, entonces está tan enredado que la santidad empieza a faltar en ese soldado. Aparte de la santidad, también empieza a faltarle el temor. Se pierde el temor. Cuando una persona se enreda en la carne, que es uno de los negocios de la vida, cuando una persona empieza a enredarse con amistades que empiezan a hablar cosas que no le conviene a él escuchar, y él está allí entre ellos y está enredado entre ellos, sin olvidar lo que dice la Biblia, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando un soldado del ejército celestial empieza a tener más amistades del mundo que la amistad con Dios y con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, entonces pierde la santidad, pierde también el temor a Dios. Amén. Por eso deja de ser sabio, sin olvidar que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y sobre todo, le falta identidad con Dios. Diga conmigo, falta de identidad con Dios. En base a esto, hoy quiero tocar este tema llevándolo a la parte de las tentaciones. Diga conmigo, las tentaciones definitivamente me enredan. Diga fuerte, las tentaciones definitivamente me enredan. A tal punto que la tentación, el que cae dentro de la tentación, qué difícil es volver a levantarse. Se le complica, se le hace muy, pero muy difícil. Présteme atención a lo que voy a explicar hoy con el soldado que se enreda en las tentaciones, dejando de ser fiel, dejando de ser santo,
perdiendo el temor hacia Dios y por sobre todas las cosas, dejando la identidad con Dios, con Jesucristo. Ojo con esas cosas que acabo de decir. Cuidado con dejar de ser fiel. Cuidado con perder tu santidad. Cuidado con perder el temor de Dios. Y cuidado con perder tu identidad con Dios, con Jesucristo. ¿Estamos claros con eso? Oiga lo que dice: es imposible agradar cuando se vive tan ocupado y enredado en esos negocios que ya no queda tiempo para Dios y para su servicio. ¿Por qué? Estoy demasiado ocupado, no puedo, tengo que hacer otras cosas, tengo que salir, tengo que lavar, tengo que planchar, y poco a poco se le va dando más tiempo a lo terrenal que a lo espiritual. Poco a poco me voy enredando en los negocios de la vida y dejo de agradar a Dios. Ojo, y cuando estoy de esa forma, cuando no tengo tiempo para congregarme, cuando no tengo tiempo para la comunión íntima con los santos, allí viene la tentación y estoy listo, lamentablemente, para caer en esa tentación. ¿Por qué? Porque perdí el temor, perdí la santidad, perdí mi identidad con Dios y dejé de ser fiel. Por eso soy presa fácil para caer dentro de la tentación. Por esto he tomado hoy como base a Lucas capítulo 4. Ubícate en Lucas capítulo 4 y voy a hablarte de las 3 tentaciones terribles que le lanzó Satanás a Jesucristo. 3 tentaciones, pero bueno, eso parecía una recta, lo que llamaba el expresidente una rahue cochino. Dios mío, eso no eran curvas, eso era recta, pero directo al hígado. Dios, oiga lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4. Allá en casa, por favor, ubique su Biblia y estudiemos juntos Lucas capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Voy a ir poco a poco y te voy a ir hablando de las 3 tentaciones terribles que les puso Satanás a Jesús de Nazaret. Y si se las puso a Jesús, que es el Hijo de Dios, cuanto más a nosotros, que somos hermanos de Cristo, también hijos de Dios. Oiga, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Diga conmigo, y era tentado. ¿Por quién era tentado? ¿Quién pone las tentaciones? Diga conmigo, Dios no tienta a nadie. Jesucristo no tienta a nadie. ¿De dónde radican las tentaciones? Del diablo, que el Señor lo reprenda. Ojo con eso, no pierda eso de vista. Era tentado ¿por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ojo con esto, porque aquí está la primera tentación. La primera tentación tiene que ver con la boca. Diga conmigo, la boca. Cuando él le dice, di a estas piedras que se convierta en pan, o a esta piedra que se convierta en pan, allí viene la primera tentación. Y voy a explicar esta tentación que puso Satanás por la boca. Cuide sus dichos. Usted es dueño de la palabra que guarda, pero es esclavo de la palabra que suelta. Satanás va a ponerte siempre la tentación de decir cosas que no te convienen decir. Repito, Satanás es especialista, hermana Olga, de ponernos a hablar loquera, de ponernos a decir cosas que terminamos enredados. Y es por eso que hay muchos creyentes hoy día enredados, porque no cuidan su hablar, porque no cuidan su forma de expresarse,
Por eso Satanás aparece y la primera tentación que le dice es: di, suelta la palabra, dilo, vamos, nadie te está oyendo. Ah, el pastor no sabe que fuiste tú el que dijiste estas cosas, el que soltaste esta palabra. Dale para adelante, nadie te está viendo. Y es allí donde viene la tentación. Y muchos caen dentro de la tentación de decir lo que no nos conviene. ¿Cuánta gente está hoy día en una cárcel por haber dicho lo que no tenía que decir? ¿Cuánta gente está hoy en un hospital, en una clínica, por decir cosas que no tenía que decir? Nosotros debemos cuidar nuestros dichos. Nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de hablar, de expresarnos. Un gran discípulo llamado Pedro cayó en esa tentación de decir lo que no tenía que decir. Mientras Jesucristo estaba allá, lo estaban abofeteando, le estaban poniendo una corona de espina, estaba listo para tomar la cruz. Allá estaba Pedro y cayó en la tentación de decir lo que no debió decir. Empezó a maldecir, empezó a decir cosas que parecía un impío. ¿Cuánta gente niega a Jesús en la universidad? ¿Cuánta gente niega a Jesús en el trabajo? ¿Cuánta gente niega a Jesús en ese círculo de amigos o de amigas? Epa, pero tú eres de los que va a la iglesia. Yo te he visto por el canal de televisión. No, yo no soy. Y cae en la tentación de negar al Señor. Diga conmigo, la tentación de la boca. Esa fue la primera tentación que le lanzó el diablo a Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una persona que come pan después de 40 días de ayuno está tentando contra su vida. Puede morir. ¿Por qué? Porque el pan lo va a inflar y eso es peligrosísimo. Si Jesucristo convierte la piedra en pan, no solamente está obedeciendo a la voz del diablo, que es lo que él quiere lograr. Que un buen soldado de Jesucristo se enrede y en vez de oír la voz de Dios, empiece a oír la voz del diablo para obedecer a lo que está diciendo Satanás. Así quiere vernos Satanás. Que oigamos su voz y que obedezcamos a lo que nos está diciendo. ¿Entendieron la primera tentación del diablo? Pues no caigas nunca en la tentación de decir lo que no te conviene decir. ¿Entendió eso, mi hermanito? A su nombre. ¿Sabía usted que hay gente que va a una iglesia y se llama ser evangélico y tiene años en el evangelio, pero lamentablemente el evangelio no tiene años dentro de él? Su forma de expresarse es grosera. Se le salen sapos, rana. Empieza a decir groserías. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona evangélica y una persona que no lo es? La diferencia empieza por su forma de hablar. Lo que usted suelta dice lo que usted lleva por dentro. Si su boca es una cloaca, si su boca lo que salen es sapos y rana, y su forma de hablar es déspota, es grosera, pues entonces usted está diciendo que no es buen soldado de Jesucristo, y eso no puede agradar a Dios. Y hay mucha gente que está enredada en groserías y le da poco mentarle la mamá a cualquiera que se encuentre en el camino, y después lo vemos en el culto diciendo gloria a Dios y diciendo aleluya y diciendo que Cristo viene. ¡Epa! ¿No será que estás cayendo en la tentación de la boca? Cuide su forma de hablar. Toque al que tiene a su lado, por favor, y dígale: cuidado con caer en la tentación de decir lo que no te conviene. A su nombre, a su nombre. Jesucristo en el versículo 4 respondió como tú y yo hoy debemos responder. ¿Cómo respondió en el 4 Jesucristo? Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Toda palabra de Dios. Ojo, cuando es la palabra de Dios que está en mi boca, ¿qué va a soltar mi boca? ¿Qué va a soltar mi lengua?
La palabra de Dios. En el Salmo 119, anote eso, desde el versículo 97 hasta el versículo 100, vemos a un David diciendo: oh, cuánto amo yo tu palabra, cuánto amo yo tu ley. Es ella siempre mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enseñadores, o sea, que los maestros. David fue más sabio que sus maestros. ¿Por qué? Porque amaba la palabra de Dios. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia, empezamos a hablar lo que nos conviene hablar. Empezamos a soltar versículos de la Biblia. Y si alguien nos pide un consejo, el consejo siempre va a ir acorde a la palabra de Dios. ¿Qué falta hace ese tipo de creyente hoy? Que aconseje a su familia, que aconseje a sus hijos, que aconseje a sus vecinos, que aconseje a los compañeros de trabajo a través de la palabra de Dios. El mejor consejo se llama la palabra de Dios, y eso viene cuando tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 1 que serás como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas va a prosperar. Pero si caes en la tentación de ponerte a decir lo que no te conviene decir, lamentablemente Satanás está ganando su batalla. Segunda tentación. Vamos a la segunda tentación que le lanzó Satanás a Jesús. Fíjate que va subiendo. La primera tentación fue con la boca. Veamos cuál fue la segunda tentación. Dice el siguiente versículo, versículo 5 en adelante: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Diga conmigo, le mostró. Tóquese los ojos. Diga conmigo, le mostró. Ojo, porque esa es la segunda tentación. La vista. Satanás te va a llevar a muchos lugares para mostrarte. Y hay cosas que te va a mostrar para tentarte, para que tú caigas en la tentación de ver lo que no te conviene ver. Diga conmigo, le mostró. Le mostró. Epa, Satanás sigue mostrando muchas cosas, mujeres. El enemigo sigue mostrando muchas cosas en este tiempo. No respetó a Jesús y lo llevó a un lugar alto para mostrarle los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Aquí está. La segunda tentación se llama la tentación de la vista. ¿Sabe usted que el pecado entra por la vista? David era un hombre consagrado a Dios, un músico principal con un testimonio intachable. Llegó a ser rey de Israel, y siendo rey de Israel, subió un día a la terraza mientras el pueblo estaba en la batalla. Diga conmigo, la batalla. Un soldado tiene que estar en la batalla. Cuando un soldado deja de asistir a la batalla, no está agradando a aquel que lo tomó como soldado. Mientras todos estaban en la batalla, aquel buen soldado llamado David se quedó y subió a la terraza. Y desde allá arriba, desde la terraza, Satanás empezó a mostrarle a una mujer que estaba allá abajo bañándose, llamada Jezabel. Esta mujer fue llamada por el rey, vino al palacio. David cayó, se enredó. Diga conmigo, se enredó. Es que el propósito del diablo es que tú te enredes. Que tú te enredes, que tú caigas en esas tentaciones. David pudo haber tomado cualquier otra mujer para vivir con ella, pero Satanás le puso a una mujer casada. Satanás lo tentó. David vio desde arriba, y es lo que Satanás quiere lograr, que tú veas la tentación que él te está poniendo.
A Jesucristo lo llevó en el Espíritu y desde allá le mostró los reinos de este mundo para que él cayera en la tentación de ver lo que no le convenía ver. Hermanito, vamos a cuidarnos. No caigamos en las tentaciones. Satanás te va a mostrar viños y Castilla. Satanás te va a mostrar de todo. Pero tú decides si caes o no caes en la tentación. Gloria a Dios por la vida de José. José también vio, aquella mujer se desnudó, le quitó la ropa a José, pero José salió corriendo y no quiso enredarse, no quiso caer en la tentación. Gloria a Dios por la vida de José. Ese José, buen soldado, tiene que ser representado hoy por cada uno de nosotros. No caigamos en la tentación de la carne. Satanás quiere verte destruido. Por eso te pone a ver las vanidades ilusorias de la vida. Mujeres, no caigan en esas vanidades. Los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios están abandonando. Jonás capítulo 2 versículo 8, a su nombre. Fíjate que va subiendo. La primera tentación fue con la boca. La segunda lo llevó a la vista. Pero Jesucristo respondió fervientemente. ¿Cómo respondió Jesucristo cuando Satanás lo tentó por la vista? Jesucristo respondió, diga conmigo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás quiere verte rendido, adorando la carne, dándole tiempo a la carne. Pero Jesucristo quiere verte en el Espíritu. ¿Dónde está la gente que quiere vivir en el Espíritu? A su nombre, a su nombre. Ojo con la tentación de los ojos. La Biblia dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, sácalo, échalo de ti. Porque es mejor que se pierda tu ojo y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. A su nombre. Vamos a la última tentación. La tentación número 3 siguió subiendo. De la boca lo llevó a los ojos, y de los ojos vamos a ver para dónde lo llevó. Versículo 9 dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Di conmigo: si eres hijo de Dios. Más fuerte, di: si eres hijo de Dios. No pierdes eso de vista, porque ahí está parte de la tentación. Dice: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Óigame. De la boca, primera tentación, lo llevó a los ojos, segunda tentación, y de los ojos lo llevó a la mente. Di conmigo: la mente. La mente. Si eres hijo de Dios, cualquiera dice: bueno, ¿soy o no soy? Claro que soy. Yo me voy a lanzar. Es verdad, yo tengo en la mente que la Biblia dice que Dios va a enviar a su ángel y no va a permitir que mi pie tropiece en piedra. Aparentemente eso estaba muy bonito. Y la mente empieza a dar vueltas. La mente empieza a decir: claro que sí soy hijo de Dios y claro que me voy a lanzar. Pero la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. La mente, muchas veces el enemigo quiere apoderarse de ella para que tú pierdas la bendición que Dios tiene para ti. El apóstol Pablo, escribiendo sobre la mente, dijo que en todo lo honesto, en todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, diga conmigo: en esto pensad. En esto pensad. Cuando la Biblia habla del corazón, muchas veces se refiere a la mente y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Amén. Necesitamos guardar nuestra mente. La mente es prácticamente una ventana. Tú ves si le abres la ventana o una puerta. Tú ves si le abres la puerta al enemigo para que entre en tu mente. La tentación entra por la vista y de la vista va directamente a la mente. Empiezas a maquinar, empiezas a darle vuelta a ese pensamiento oscuro, a ese pensamiento que no es de Dios, a ese pensamiento que te dice lánzate, 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 dale. Pues no le des, porque si tú cedes a las tentaciones que Satanás pone en la mente, lo más probable es que te enredes la vida. Y si te enredas, no puedes agradar a aquel que te tomó como soldado. A su nombre. Levánteme su mano derecha, por favor. Diga conmigo: Señor, ayúdame para no caer en la tentación de la boca, ni en la tentación de los ojos, ni en la tentación de la mente. ¿Qué respondió Jesús a esa tentación? Y termino con esto. Oye la respuesta de Cristo. Di conmigo: no tentarás. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y el último versículo, que es el 13, dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por cuánto? Por un poquito de tiempo, por un poco de tiempo. Tú puedes vencer la primera tentación, puedes vencer la segunda tentación, puedes vencer la tercera tentación, pero viene la cuarta, viene la quinta, viene la sexta, e infinidades de tentaciones que Satanás te va a poner para que tú sucumbas a esa tentación y te enredes la vida. Pero la Biblia dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Huya de la tentación, no caiga en ella, corra, escape por su vida. Cuando vengan esos pensamientos oscuros, usted reprenda al diablo y trate de poner esa mente a pensar en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Denle su mayor aplauso a Jesús. Y hasta aquí la palabra para nosotros hoy. A su nombre. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga.